El estudio de un relojero. Bienvenida, bienvenido. Esto es el canal más aburrido del mundo. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte para entrar en el mundo de los objetos olvidados, perdidos, útiles o inútiles, con historias que no llevan a nada, solo buscan encaminarte a tus sueños, a tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Muy bien, ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. En el silencio de una habitación donde el tiempo parece haberse detenido, existe un estudio pequeño, ordenado, donde un relojero ha pasado sus días, sus años, sus décadas. Aunque él ya no está, su esencia permanece, impregnada en cada herramienta, en cada engranaje, en cada minúsculo tornillo. Hoy vamos a entrar en este santuario del tiempo, con respeto, con calma, y vamos a contemplar, uno por uno, los objetos que lo habitan. Cada uno tiene su función, su historia, su manera única de existir en este mundo en miniatura, donde la precisión es una forma de arte y la paciencia, una virtud sagrada. Permite que tu respiración se acompase al ritmo lento de esta narración y que el suave zumbido del mundo exterior se convierta en el telón de fondo de este viaje hacia la quietud. No hay prisa aquí, no hay urgencias, solo el placer de observar, de apreciar, de dejarse llevar por la belleza de lo pequeño, de lo preciso, de lo perfectamente imperfecto. Vamos a comenzar con el objeto que todo lo ve, que todo lo amplía, que revela secretos invisibles a simple vista. La lupa, que descansa sobre su soporte de latón, esperando, paciente, como ha esperado siempre, como esperará, eternamente. La lupa, con su lente gruesa y perfectamente curvada, descansa sobre un soporte de latón que el tiempo ha cubierto de una pátina verde suave. Su mango, de ébano pulido, muestra en sus pequeñas estrías el roce de incontables dedos, de incontables manos que la sostuvieron con paciencia infinita. Al mirar a través de ella, el mundo se transforma, los detalles minúsculos se amplían, lo invisible se vuelve visible y lo ordinario se convierte en extraordinario. El tornillo sobre el que descansa es una pieza diminuta, de rosca perfecta, que parece esperar ser colocado en algún mecanismo secreto, en algún reloj que marque las horas de un tiempo diferente, de un tiempo más lento, más consciente,
Bajo el aumento de la lupa, el tornillo revela su verdadera naturaleza. Cada rosca es una espiral perfecta. Cada surco tiene una profundidad exacta. Cada ángulo está calculado con precisión milimétrica. La luz, al pasar a través del cristal, se curva suavemente, creando un círculo de claridad intensa, donde el tornillo es el protagonista y todo lo demás se desdibuja, se vuelve secundario, irrelevante. El soporte de latón, con sus brazos ajustables, tiene en sus articulaciones pequeñas marcas de desgaste, testigos de innumerables ajustes, de incontables reposicionamientos. Cada marca cuenta una historia. Cada pequeña abolladura habla de horas de trabajo, de concentración, de dedicación. La base, de mármol negro, fría al tacto, estabiliza todo el conjunto, proporcionando una firmeza inquebrantable. Una seguridad silenciosa. Alrededor de la lupa, el polvo del estudio se ha asentado, formando capas delgadas, casi imperceptibles, que solo se ven cuando la luz incide en cierto ángulo. Estas partículas, minúsculas, flotan en el aire, bailan en los rayos de sol y finalmente encuentran su lugar de reposo sobre las superficies planas, sobre los objetos quietos, sobre el silencio. El tornillo, a simple vista insignificante, bajo la lupa se convierte en una obra de arte, en un monumento a la precisión, a la exactitud, a la perfección de lo pequeño. Su cabeza, ranurada, muestra las marcas del destornillador que alguna vez lo giró, que lo ajustó, que lo dejó en este lugar, esperando. Su punta, afilada y perfecta, sugiere su función, su propósito, su razón de ser. La lupa, por su parte, no juzga, no interpreta, solo muestra. Solo revela, solo permite ver lo que siempre estuvo ahí, pero que nuestros ojos, distraídos, no podían percibir. Es una mediadora entre lo visible y lo invisible, entre lo aparente y lo real, entre lo superficial y lo profundo. El cristal, libre de polvo, de manchas, de imperfecciones, es una promesa de claridad, de comprensión, de verdad. Cuando la luz artificial de la lámpara verde se refleja en su superficie, crea destellos suaves, pequeños arcoíris que se proyectan sobre la mesa de trabajo, sobre las herramientas.
sobre las manos del observador. Estos juegos de luz, efímeros, cambiantes, son sonrisas de la lupa, guiños luminosos, que alegran la seriedad del trabajo preciso, del esfuerzo meticuloso. El soporte, al ser ajustado, emite un sonido tenue, un crujido metálico, sordo, que se pierde en el silencio del estudio, en la quietud de las herramientas, en la paz del tiempo detenido. Este sonido, lejano y apagado, es como un susurro, una confirmación de que todo está en su lugar, de que todo funciona como debe, de que el mundo, al menos este pequeño mundo, está en orden, bajo la lupa. El tornillo parece adquirir vida propia. Sus metales reflejan la luz de manera diferente. Sus bordes muestran su edad, su historia. Las pequeñas marcas de fabricación, invisibles a simple vista, se revelan como cicatrices honorables, como testimonios de su creación, de su viaje, de su existencia. El espacio entre las roscas, minúsculo, casi inexistente, guarda partículas de polvo, restos de aceite, memorias de usos pasados. Cada elemento, por pequeño que sea, cuenta una historia, contribuye al todo, tiene su importancia. Toma, proyectada por la lámpara, se distorsiona, se alarga, se transforma, creando formas abstractas que cambian con el más mínimo movimiento, con la más tenue variación de luz, con el más suave cambio de perspectiva. La lupa, inalterable, serena, sigue haciendo su trabajo, sigue mostrando, sigue revelando, sin prisa, sin pausa, sin expectativas. Es un ojo paciente, un testigo imparcial, un guía silencioso en el mundo de lo minúsculo, de lo preciso, de lo esencial. Y así, entre luz y aumento, entre tornillos y detalles, entre silencios y revelaciones, la lupa permanece en su sitio, cumpliendo su función, eterna, inmutable, perfecta, en su imperfecta humanidad, en su tangible espiritualidad, en su simple complejidad, uniendo mundos, revelando verdades y enseñando, sin palabras, que a veces, para ver claro, hay que acercarse, hay que enfocar,
Hay tomarse el tiempo de observar, de apreciar, de maravillarse ante la perfección de lo pequeño, ante la belleza de lo minúsculo, ante la verdad de lo esencial, que siempre estuvo ahí, siempre disponible, solo esperando que alguien, con paciencia y con una lupa, se dignara a mirar, realmente mirar y ver, más allá de las apariencias, más allá de lo obvio, más allá de lo inmediato, en el estudio del relojero. La lupa sigue en su sitio. El tornillo sigue esperando. Y el tiempo, ese gran misterio, sigue fluyendo, lento, sereno, eterno, como el latido del universo, como el respirar del mundo, como el palpitar de la vida, que nunca se detiene, pero que a veces, en lugares como este, parece hacer una pausa, un alto en el camino, para permitirnos simplemente ser, estar y contemplar la belleza de un tornillo bajo una lupa, en un estudio silencioso, donde el tiempo, paradójicamente, parece haberse detenido para siempre y para nadie, más que para nosotros, en este instante de quietud y de paz absolutas. Las manecillas brillantes, finas como agujas de plata, se recortan sobre la esfera pálida del reloj. Cada una tiene su propia longitud, su propio grosor, su propio propósito en la danza del tiempo. La manecilla de las horas, corta y robusta, avanza con parsimonia, como si cada hora fuera un siglo, cada minuto una eternidad. Su movimiento es casi imperceptible, solo visible cuando se observa durante largo rato, con paciencia, con atención plena. La manecilla de los minutos, más esbelta, más larga, recorre su camino con elegancia, con fluidez, sin prisa pero sin pausa. Cada avance es un pequeño salto, un tic-tac en el gran mecanismo del tiempo, un latido en el corazón del reloj. Ambas manecillas están pulidas hasta alcanzar un brillo plateado, que captura la luz de la lámpara verde y la devuelve transformada, en destellos suaves, en reflejos tenues, que se mueven lentamente por la esfera. Al girar, cada una describe su propio círculo perfecto, su propia órbita concéntrica, around del centro común.
donde se unen, donde comparten el mismo eje, el mismo punto de partida, pero no el mismo destino, ni el mismo ritmo. En sus puntas, afiladas con precisión, se concentra toda la atención, toda la intención, todos los significados. Señalan en él, marcan, pero nunca juzgan, nunca se apresuran, nunca se retrasan, simplemente son y hacen lo que deben hacer, con la tranquilidad de quien sabe que el tiempo, ese gran río, sigue su curso, más allá de lo que ellas puedan indicar o dejar de indicar. La superficie de las manecillas, vista bajo la lupa, revela estrías minúsculas, surcos infinitesimales, que son la huella de su fabricación, de su pulido, de su vida útil. Estas marcas, invisibles a simple vista, cuentan la historia de cada manecilla, de cada ajuste, de cada corrección. En los bordes, el metal muestra un fino bisel, un pequeño ángulo que hace que la luz se refleje de manera diferente, creando efectos de claroscuro, de brillos y sombras, que cambian con cada movimiento, con cada nueva posición. Cuando la manecilla de los minutos pasa sobre los números romanos, oculta momentáneamente cada cifra, cada símbolo, para luego revelarlo de nuevo, en un juego de apariciones y desapariciones, de presencias y ausencias, que se repite sin cesar, hora tras hora, día tras día. La manecilla de las horas, por su parte, se desplaza tan lentamente que parece estática, inmóvil, y solo la memoria o una observación muy atenta puede confirmar que efectivamente se mueve, que avanza, que cumple su ciclo. En el centro, donde se unen, hay un pequeño rosetón de latón, una pieza maestra que sujeta ambas manecillas, que les permite girar libremente, pero con precisión, con exactitud. Este centro es el ombligo del reloj, el punto cero, el lugar donde todo comienza y todo termina. Bajo la luz de la lámpara, las sombras de las manecillas se proyectan sobre la esfera, creando un doble juego de indicaciones. Un mundo de reflejos y siluetas que a veces se superponen y a veces se separan, dependiendo del ángulo de la luz, de la intensidad del brillo, de la posición exacta de cada elemento.
el sonido de su movimiento, inaudible en la quietud del estudio, existe sin embargo, como un susurro metálico, como un roce de aire, como el latido de un corazón mecánico, que bombea tiempo, en lugar de sangre, segundos, en lugar de emociones, cuando ambas manecillas se alinean, cuando marcan la hora exacta, forman una figura geométrica perfecta, una línea recta, un ángulo preciso, que dura apenas un instante, un parpadeo, antes de que el movimiento continúe, antes de que la danza prosiga. Estos momentos de alineación perfecta, de sincronización absoluta, son como respiros en la melodía del tiempo, como comas en la partitura del universo, en la punta de la manecilla de los segundos. Si es que existe, hay un contrapeso, una pequeña pieza que asegura el balance, la estabilidad, la regularidad del movimiento. Esta pieza, minúscula, casi invisible, es esencial para el funcionamiento, para la precisión, para la verdad del reloj. Las manecillas, en su girar constante, han presenciado incontables momentos, han señalado horas felices y horas tristes, horas de espera y horas de encuentro, pero ellas no guardan memoria de estos eventos, no se afectan por ellos, siguen su curso, imperturbables, serenas, eternas en su temporalidad, su brillo, lejos de desgastarse con el tiempo, parece intensificarse, como si cada giro, cada vuelta completa, las puliera aún más, las perfeccionara, las acercara a la esencia misma del tiempo, que es cambio y permanencia, simultáneamente, movimiento y quietud, en la misma realidad, en el mismo instante. Al observar las manecillas, uno puede perder la noción del tiempo externo, del tiempo medido, y entrar en un tiempo diferente, un tiempo interior, subjetivo, donde los segundos pueden durar horas, y las horas, segundos. Es el hechizo de las manecillas, su magia callada, su poder discreto, de transformar nuestra percepción, de alterar nuestra experiencia, de llevarnos a un lugar donde el tiempo, ese viejo tirano, se convierte en aliado, en compañero, en amigo silencioso, que nos acompaña, pero no nos apremia,
Nos guía, pero no nos obliga. Nos marca el ritmo, pero no nos impone la melodía. Y así, siempre girando. Las manecillas brillantes continúan su danza. Eterna, serena, hipnótica, en la esfera pálida, bajo la luz de la lámpara verde, en el estudio silencioso, donde el tiempo, paradójicamente, parece haberse rendido ante su propia representación, ante su propio símbolo, ante su propio misterio, hecho metal, brillo y movimiento. Sabe, constante, infinito, como la respiración del universo, como el latido del corazón, como el fluir de los pensamientos, hacia el sueño, hacia el descanso, hacia la paz, que llega, lenta, gradual, segura, como el avance de la manecilla de las horas, casi imperceptible, pero inevitable, irreversible y profundamente tranquilizadora. Los engranajes alineados, en su perfecta sincronía, forman un universo en miniatura, donde cada diente encaja en el siguiente, con precisión milimétrica, cada rueda dentada, cada piñón, cada eje, tiene su lugar exacto, su función específica, su razón de ser en el mecanismo mayor, bajo la luz tenue de la lámpara. Los engranajes parecen formar constelaciones metálicas, cuyos movimientos obedecen a leyes inmutables, a matemáticas perfectas, a geometrías sagradas. El engranaje principal, el corazón del sistema, gira con solemnidad, transmitiendo su movimiento a los demás, en una cadena de causas y efectos, de acciones y reacciones, que se propagan por todo el mecanismo. Los dientes de cada rueda, tallados con esmero infinito, se entrelazan con los de sus vecinas, en un abrazo metálico que nunca se rompe, nunca falla, nunca se desincroniza. Cada encuentro entre dientes, cada momento de transmisión de fuerza, ocurre con una suavidad asombrosa, con una fluidez que parece casi orgánica, casi viva. Los ejes de latón, pulidos hasta la perfección, sostienen las ruedas en su posición, permitiendo el giro libre, pero controlado, dirigido, con propósito. Las pequeñas gotas de aceite, en los puntos de fricción, brillan como joyas líquidas,
facilitando el movimiento, reduciendo el desgaste, prolongando la vida del mecanismo. Cada engranaje tiene su propio ritmo, su propia velocidad de giro. Algunos giran rápido, casi vibrantes. Otros lo hacen con parsimonia, como si el tiempo no existiera para ellos. Pero todos, absolutamente todos, están conectados. Forman parte de un todo, de una sinfonía mecánica, cuyas notas son clics metálicos y cuyo compás es marcado por el péndulo o por el escape en los bordes de las ruedas, donde los dientes se encuentran. El metal muestra un desgaste mínimo, una pátina suave, que habla de años de servicio, de fricciones constantes, de movimientos repetidos, infinitas veces. Estas marcas del tiempo, lejos de ser defectos, son medallas de honor, testimonios de funcionamiento, de utilidad, de propósito cumplido. Los espacios entre los dientes, vacíos pero necesarios, permiten el juego del mecanismo, la holgura indispensable, que evita la rigidez, que permite la adaptación, que asegura la durabilidad. Nada es completamente rígido. Nada es absolutamente inmutable. En este ballet de metal, donde la flexibilidad es tan importante como la precisión, cuando la luz golpea los flancos de los dientes, crea reflejos cambiantes, destellos móviles, que viajan por las superficies curvas, como mensajes luminosos, como señales en código, que solo el mecanismo entiende. El sonido del engranaje, apenas perceptible, es una música de fondo, un zumbido grave, un susurro metálico que se mezcla con el silencio, lo enriquece, lo matiza, pero no lo rompe. Las sombras que proyectan las ruedas sobre las superficies cercanas dibujan patrones complejos, geometrías en movimiento, mandalas giratorios que nacen, se transforman y mueren con cada vuelta, con cada nuevo ciclo. En el centro de cada engranaje, el ojo, el hueco por donde pasa el eje, es perfectamente circular, perfectamente centrado. Una imperfección aquí, por mínima que fuera, arruinaría todo el sistema, comprometería toda la maquinaria. Pero no hay imperfecciones, solo perfección, solo exactitud,
solo armonía. Algunos engranajes tienen agujeros de luz, huecos decorativos, que alivianan su peso y crean efectos visuales. Cuando estos huecos, al pasar frente a la luz, parpadean, crean ritmos de claroscuro, secuencias luminosas que añaden otra capa de complejidad, de belleza. Los engranajes más pequeños, los piñones, giran con energía contenida, como aves pequeñas, ágiles, veloces, transmitiendo movimiento, transformando velocidades, alterando fuerzas. Sin ellos, el sistema no funcionaría, o lo haría de manera torpe, ineficiente. Cada tamaño, cada forma, cada número de dientes ha sido calculado, pensado, diseñado para un propósito específico, para una función concreta. En el gran esquema del mecanismo, nada es arbitrario, nada es casual. Todo obedece a una lógica superior, a una inteligencia ordenadora, a una mente que vio el conjunto y diseñó cada parte para que encajara, para que funcionara, para que durara. El aceite, en sus recorridos por los ejes, por los dientes, ha creado patrones de flujo, caminos preferentes, que se repiten una y otra vez, ciclo tras ciclo. Estos caminos aceitosos brillan con luz propia, capturan la iluminación ambiental y la devuelven aumentada, transformada, en destellos dorados, en reflejos ámbar, que dan calidez al metal frío, cuando el mecanismo está en reposo. Los engranajes parecen dormir, esperar, contener su energía, su potencial de movimiento. Su quietud es activa, es expectante, es cargada de propósito. Saben que pronto, muy pronto, volverán a girar, a cumplir su función, a ser útiles, a participar en la danza del tiempo, en sus superficies. El polvo se asienta, pero no penetra, no interfiere, no corrompe. Se posa suavemente, formando capas delgadas, que el primer movimiento barrerá, limpiará, restaurando el brillo original, la perfección primigenia. Así, en su alineación perfecta, en su sincronía absoluta, los engranajes esperan, pacientes,
eternos, sabiendo que su turno llegará, que su movimiento es necesario, que su función es esencial, en el gran reloj del universo, en el mecanismo del tiempo, en la maquinaria de la existencia, que nunca se detiene, pero que a veces, en lugares como este, en momentos como este, parece hacer una pausa, un alto en el camino, para permitirnos admirar la belleza de lo perfecto, la elegancia de lo preciso, la profundidad de lo minúsculo, y en esta admiración, en este asombro silencioso, en esta contemplación, encontramos paz, encontramos calma, encontramos, finalmente, el descanso, tan buscado, tan anhelado, tan necesario, en este mundo, siempre en movimiento, siempre girando, siempre avanzando, pero que aquí, en el estudio del relojero, parece haberse detenido, solo para nosotros, solo por este instante, eterno y fugaz, a la vez. El péndulo quieto, suspendido de su delgada varilla de latón, permanece inmóvil en el centro de su arco potencial. Esa quietud no es vacía, sino llena de potencial, de energía en reposo, de movimiento latente. Su peso, un disco perfectamente circular, cuelga con elegancia austera, apuntando hacia el centro de la Tierra, hacia el corazón de la gravedad, hacia el núcleo de todas las cosas. La varilla que lo sostiene, recta como un pensamiento claro, transmite una sensación de equilibrio, de estabilidad, de orden matemático, en su superficie pulida. La luz se desliza suavemente, creando reflejos longitudinales, líneas de brillo que parecen medir, no el tiempo, sino la calidad del silencio, la profundidad de la calma, el disco del péndulo, fabricado en una aleación especial. Tiene en su centro una pequeña esfera hueca, donde se pueden ajustar pesos minúsculos para calibrar su oscilación, para afinar su ritmo, para sintonizarlo con el latir del universo. Estos pesos, casi invisibles, son como ideas en una mente, como recuerdos en un corazón, como susurros en un oído, que modifican sutilmente, pero decisivamente, el comportamiento del todo, la superficie del disco, vista desde ciertos ángulos, revela estrías concéntricas,
como ondas en un estanque quieto, como círculos en el agua del tiempo, como ecos de movimientos pasados y futuros. En su borde inferior, una línea finísima, casi una incisión, marca el punto exacto del centro de masa, el lugar donde todas las fuerzas se equilibran, donde la gravedad ejerce su influjo perfecto, donde la física se hace poesía y la poesía matemática. El soporte del péndulo, una pieza de bronce macizo, tiene la forma de un arco gótico, de una bóveda celestial, de un puente entre el movimiento y la quietud, entre el soporte y la varilla. Existe un mecanismo de escape, una maravilla de miniaturización que permite el libre movimiento, pero controlado, dosificado, medido. Este mecanismo, oculto a simple vista, es el alma del péndulo, su conciencia, su voluntad. Sin él, el péndulo sería solo un peso colgando, un objeto inerte, sin propósito, sin función. Con él, se convierte en un medidor del tiempo, en un cronómetro del alma, en un metrónomo de la existencia. La luz de la lámpara verde, al incidir sobre el disco inmóvil, crea una sombra definida, nítida, que se proyecta sobre la escala graduada, sobre los números plateados, sobre las marcas del tiempo. Esta sombra, quieta como su dueño, parece esperar algo, una señal, un impulso, un permiso para moverse, para comenzar su danza. En el extremo superior, donde la varilla se une al mecanismo, hay un resorte minúsculo, una espiral de acero templado, que almacena energía, que acumula potencial, que espera su momento. Este resorte, tan pequeño que cabría en una uña, es crucial para el funcionamiento, para la precisión, para la magia del péndulo. Sin su tensión constante, sin su fuerza siempre presente, el péndulo se detendría, caería en el olvido, en la nada. Las superficies de contacto, los puntos donde el metal roza con metal, están lubricados con aceite de relojería, un líquido dorado, transparente, que parece luz solidificada. Este aceite, en sus movimientos capilares, crea meniscos perfectos, curvas matemáticas, formas naturales que hablan de tensiones superficiales, de fuerzas invisibles, de equilibrios delicados.
El silencio alrededor del péndulo es especial. Es un silencio expectante, un silencio que contiene no la ausencia de sonido, sino la presencia de todos los sonidos posibles, de todos los tic-tacs potenciales, de todos los ritmos latentes. Si uno se acerca mucho y aguza el oído, puede escuchar, no con los oídos, sino con la mente, el sonido que el péndulo haría si estuviera en movimiento, un sonido entre el susurro y el clic, entre el roce y el golpe, entre el aire y el metal. Este sonido fantasma, este eco de futuro, flota en el ambiente, se mezcla con el polvo, con la luz, con el tiempo mismo. Las partículas de polvo, al depositarse sobre la varilla, forman patrones aleatorios, dibujos abstractos, que el primer movimiento barrerá, pero que mientras tanto añaden textura, añaden historia, añaden carácter al objeto perfecto. En la base, donde el péndulo apunta, hay una placa de cristal protegiendo la esfera del reloj. Esta placa, fría al tacto, actúa como un espejo, mostrando un péndulo invertido, un mundo al revés, una realidad duplicada, pero quieta, totalmente quieta, como si el movimiento fuera solo una ilusión, un sueño del tiempo, una fantasía de la materia, la sombra del péndulo, proyectada sobre esta placa, crea un juego de duplicaciones, de reflejos y realidades, de imágenes superpuestas, que confunden los sentidos y nublan la percepción, haciendo difícil distinguir qué es real y qué es reflejo, qué es sustancia y qué es sombra. Esta confusión, lejos de ser molesta, es profundamente relajante, liberadora, como si al borrarse las fronteras entre lo real y lo reflejado, entre lo tangible y lo aparente, nuestra mente pudiera descansar de la tarea de distinguir, de separar, de categorizar y simplemente ser, contemplar, ser en el momento presente, en el ahora eterno, donde el péndulo, aunque quieto, sigue marcando el tiempo, un tiempo diferente, un tiempo interior, un tiempo del alma, que no se mide en segundos, ni en minutos, ni en horas,
sino en latidos, en respiraciones, en momentos de paz. Así, en su quietud activa, en su potencial contenido, en su belleza suspendida, el péndulo nos enseña que a veces el movimiento más profundo es la quietud, el sonido más elocuente, el silencio y el tiempo más valioso, el que pasamos simplemente estando presentes, conscientes, atentos a la maravilla de un péndulo quieto en un estudio silencioso donde el tiempo, ese viejo amigo, parece haberse sentado a nuestro lado a descansar, a contemplar con nosotros la belleza de lo inmóvil, de lo callado, de lo esencial, que siempre estuvo ahí, siempre disponible, solo esperando que alguien, como nosotros, en este instante, se dignara a verlo, a sentirlo, a vivirlo en toda su profundidad, en toda su plenitud, en toda su quieta y gloriosa perfección. La caja de herramientas de madera de caoba oscura, con sus múltiples cajones y compartimentos, es un universo de orden y precisión. Cada cajón, cada división, cada espacio ha sido diseñado para albergar una herramienta específica, un instrumento concreto, un objeto necesario para el arte de dar vida al tiempo. La madera, pulida con esmero durante años, ha adquirido un brillo suave, profundo, como el de un río antiguo, cuyas aguas han lavado las piedras durante siglos. Las juntas, perfectamente ajustadas, casi invisibles, hablan de la habilidad del artesano, de su paciencia, de su respeto por el material. Los tiradores de los cajones, pequeñas esferas de latón, brillan con un oro suave, acogedor, invitando a ser tocados, a ser girados, a ser abiertos. Cada cajón, al deslizarse sobre sus guías de madera, emite un sonido único, un susurro ronco, un roce sordo, que forma parte de la sinfonía del estudio, de la música callada de las herramientas. En el interior, cada herramienta tiene su lugar asignado, su lecho de terciopelo desgastado, su nicho personalizado, donde el destornillador de precisión
con su mango de ébano y su punta de acero a su lado. Descansa junto a sus hermanos de diferentes medidas, formando una familia de formas afines, pero distintas, donde las pinzas, de bocas finísimas, esperan pacientemente su momento, para agarrar, para sostener, para colocar ese tornillo minúsculo, esa pieza invisible, ese elemento crucial, donde los limas, con sus superficies estriadas, sus granos variados, sus formas anatómicas, reposan en su compartimento, listas para suavizar, para pulir, para perfeccionar, donde los extractores de piezas, los sopletes miniaturas, los martillos de relojero, cada uno en su sitio, cada uno en su lugar, como libros en una biblioteca, como notas en una partitura, como estrellas en un firmamento. El orden dentro de la caja es absoluto, pero no rígido. Es flexible, orgánico, vivo. Cada herramienta ha sido colocada con intención, con propósito, con amor. No son objetos inanimados. Son extensiones de las manos del relojero, de su mente, de su corazón. Cada una tiene una historia. Ha participado en la reparación de innumerables relojes. Ha sido testigo de momentos de frustración y de triunfo. Ha sido cuidada, mantenida, apreciada. Las huellas de uso, lejos de despreciarlas, las ennoblecen, las llenan de carácter, de personalidad, de alma. El olor que emana de la caja es una mezcla de aceite de relojería, de cera de abejas, de madera envejecida, de metal limpio. Es un aroma complejo, profundo, reconfortante, que habla de oficio, de tradición, de tiempo bien empleado. Cada vez que un cajón se abre, este aroma se libera, inunda el estudio, se mezcla con el olor a café, a libros antiguos, a polvo, creando una atmósfera única, irrepetible, mágica. Las herramientas, en su reposo, parecen dormir, soñar, con los relojes que ayudarán a reparar, con los mecanismos que ajustarán, con el tiempo que ayudarán a medir. Son como soldados en descanso, como artistas entre actuaciones, como médicos entre consultas. Saben que su momento llegará, que serán necesarias, que su habilidad será requerida,
Mientras tanto, descansan, se conservan, se mantienen listas. En la tapa interior de la caja hay un espejo ovalado, pequeño, con marco de plata, donde el relojero se miraba para ajustar la lupa en su ojo, para asegurarse de que todo estaba en orden, para verse a sí mismo como parte del proceso, como eslabón en la cadena, como guardián del tiempo. Este espejo, ahora, refleja la luz de la lámpara, las sombras del estudio, el polvo que danza en el aire. Ya no refleja un rostro, pero sigue cumpliendo su función. Sigue siendo útil. Sigue formando parte del todo. Las cerraduras de la caja. Mecanismos simples pero efectivos. Mantienen todo en su lugar. Protegen el contenido. Aseguran el orden. Son como los guardias de un museo, como los centinelas de un tesoro, como los ángeles de un templo. En sus mecanismos, el aceite ha creado una pátina dorada, un barniz natural, que lubrica y protege, que facilita y preserva. Cada herramienta, al ser levantada, pesa exactamente lo que debe pesar. Tiene el equilibrio perfecto, la sensación ideal. No hay accidentalidad aquí. Todo ha sido pensado, diseñado, calculado, para que la mano encuentre exactamente lo que busca, exactamente lo que necesita, exactamente en el momento preciso. Esta armonía entre la herramienta y la mano, entre el objeto y el usuario, entre la materia y el espíritu, es quizás la esencia misma del arte, del oficio, de la vocación. Y en esta caja, esta armonía se conserva, se protege, se venera, como un santuario, como un altar, como un lugar sagrado, donde el tiempo, lejos de ser medido, es creado, reparado y finalmente domado. Así, entre cajones y herramientas, entre aromas y sonidos, entre orden y belleza, la caja de herramientas permanece, esperando, paciente, eterna, sabiendo que su turno llegará, que su contenido será necesario, que su propósito se cumplirá. Y mientras tanto, nos ofrece su quietud, su orden, su paz. Invita a la calma, a la contemplación, al reposo de la mente, de las manos, del corazón.
Quédate. Lento. Pausado. Como el tic-tac de un reloj lejano. Como el oscilar de un péndulo. Como el girar de los engranajes. En la maquinaria del universo. Que nunca se detiene. Pero que aquí, en este estudio, en este momento, parece haberse ralentizado, haberse suavizado, haberse hecho amable, cercano, comprensible. Y en esta comprensión, en esta proximidad, en esta amabilidad, encontramos, finalmente, el descanso, la paz, el sueño, tan anhelado, tan buscado, tan necesario. El almanaque, con sus páginas amarillentas por el tiempo, descansa sobre el rincón más iluminado del escritorio, donde la luz de la lámpara verde baña sus números y sus símbolos, con una suavidad antigua, cada hoja, cada mes. Cada estación representada en sus ilustraciones cuenta una historia de ciclos, de ritmos naturales, de tiempo medido de otra manera, no en horas y minutos, sino en lunas llenas, en equinoccios, en solsticios. Las cifras romanas, grabadas con tinta ya desvaída, parecen susurrar secretos de otras épocas, de otros calendarios, de otras formas de entender el paso de los días. Las anotaciones al margen, en una caligrafía minúscula y precisa, hablan de eventos importantes, o quizás cotidianos, de un mundo que ya no existe, pero que permanece aquí, entre estas páginas, como un fantasma amable, como un recuerdo persistente. Las ilustraciones de las estaciones, impresas con la técnica del grabado, muestran paisajes ideales, arcádicos, donde la naturaleza sigue su curso, indiferente a los afanes humanos, a las prisas, a las mediciones precisas del reloj. En la página de enero, un paisaje nevado, con árboles esqueléticos y un río congelado, transmite una paz invernal, un silencio helado, una belleza austera. En la de julio, campos de trigo dorado, bajo un sol radiante, hablan de abundancia, de plenitud, de calor que acaricia la tierra. Cada estación, cada mes, tiene su carácter, su personalidad, su manera única de ser y de pasar. Las fases lunares, representadas en un círculo perfecto,
en la esquina superior derecha de cada página. Siguen su ciclo inmutable, su danza eterna con el sol, su romance cósmico, que nunca termina, nunca se interrumpe, nunca varía. Los números de los días, dispuestos en cuadrículas perfectas, forman patrones geométricos que se repiten mes tras mes, año tras año, con una regularidad tranquilizadora, con una predictibilidad reconfortante. Las festividades, marcadas en rojo, como pequeños faros en el mar del tiempo, indican momentos de pausa, de celebración, de reflexión, de conexión con lo trascendente, con lo sagrado, con lo que está más allá del tiempo medible. El papel, de calidad superior, aunque amarillento, conserva su textura, su tacto aterciopelado, su dignidad. Al pasar los dedos por su superficie, se siente el leve relieve de la impresión, las huellas de la prensa, los fantasmas de las letras, que alguna vez fueron negras, nítidas, perfectas. El olor que desprende es inconfundible, a papel viejo, a sabiduría acumulada, a tiempo detenido, a historias suspendidas. Es un aroma que calma, que transporta, que invita a la ensoñación, a la contemplación, al viaje interior. Las esquinas, ligeramente dobladas, testimonian un uso frecuente, una consulta constante, una relación íntima con el tiempo, con sus ciclos, con sus ritmos, los espacios en blanco, entre los números, invitan a la imaginación, a la proyección, al sueño despierto. Son como ventanas hacia lo posible, hacia lo porvenir, hacia lo que aún no es, pero podría ser. La encuadernación, en cuero genuino, tiene en el lomo el título dorado, ya desgastado por el roce de los dedos, por el paso de los años, por el cuidado amoroso. Al abrirlo, el libro emite un crujido suave, una queja amable, un saludo antiguo, que parece decir: bienvenido, entra, quédate. Las marcas de agua, visibles solo a contraluz, forman diseños delicados, flores, hojas, espirales, que hablan de un arte perdido, de una atención al detalle, que ya no es común.
las manchas ocasionales de tinta, de cera, de quién sabe qué, añaden carácter, cuentan historias, de noches de estudio, de veladas de lectura, de momentos de inspiración o de desesperación, las páginas de los meses pasados, dobladas en la esquina superior o marcadas con una cinta de seda, indican consultas frecuentes, eventos importantes, momentos dignos de recordar o tal vez de olvidar. Las tablas astronómicas en el apéndice final, con sus cifras y sus símbolos, hablan de un tiempo más grande, más vasto, más imponente, el tiempo de las estrellas, de los planetas, de las galaxias, que se mueven en escalas que nuestra mente apenas puede comprender. Los proverbios y refranes, impresos al pie de cada página, ofrecen sabiduría popular, consejos ancestrales, verdades simples, pero profundas, sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la naturaleza humana, cada uno, una joya de sentido común, una perla de experiencia acumulada, un regalo de las generaciones pasadas, las ilustraciones de los signos zodiacales, en la página de cada mes, conectan el tiempo terrestre con el tiempo celeste, lo mundano con lo trascendente, lo medible con lo misterioso, cada signo con su mitología, su simbología, su influjo pretendido, añade una capa de significado, de magia, de poesía, al frío cálculo de los días, al pasar las páginas, una por una, con cuidado, con reverencia, se siente el peso del tiempo, no como una carga, sino como una presencia, como un compañero, como un amigo silencioso, que camina a nuestro lado, que nos recuerda, suavemente, que todo pasa, que todo cambia, que todo se transforma, pero que también todo regresa, todo se repite, todo renace, en nuevos ciclos, en nuevas formas, en nuevas oportunidades, y en este recordatorio, en esta enseñanza silenciosa, en esta compañía discreta, encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos la fuerza para seguir, para fluir, para aceptar el paso del tiempo, no como un enemigo,
sino como un aliado, como un maestro, como el marco, dentro del cual se desarrolla la belleza, el drama y la poesía de nuestras vidas. Así, entre páginas amarillentas y números desvaídos, entre ilustraciones arcádicas y proverbios sabios, el almanaque permanece abierto en la página del mes actual, del día presente, del instante preciso en que nosotros lo contemplamos, y Trogel nos contemplamos a nosotros mismos como partícipes de este gran, eterno y misterioso ciclo que llamamos tiempo, vida, existencia, y que, en última instancia, es solo un momento de quietud, de paz, de sueño profundo y reparador en el estudio del relojero, donde el tiempo, paradójicamente, parece haberse detenido para siempre y para nadie más que para nosotros en este instante de gracia y de belleza absolutas. La lámpara verde, con su pantalla de vidrio esmerilado y su base de bronce macizo, proyecta un círculo de luz suave, íntimo, que define el espacio de trabajo como un escenario para la precisión, para la paciencia, para el arte de lo minúsculo. La luz, filtrada a través del vidrio verde, adquiere una cualidad acuática, como si viniera del fondo del mar o de un bosque muy antiguo. Es una luz que no deslumbra, que no cansa la vista, sino que calma, que serena, que invita a la concentración y al reposo. La base, sólida, pesada, está adornada con motivos florales, grabados con finísimos trazos, que solo se aprecian al pasar los dedos, al sentir las texturas, las elevaciones, las depresiones, que el tiempo ha suavizado, pero no borrado. El brazo de la lámpara, articulado en 3 puntos, permite dirigir la luz exactamente donde se necesita, con precisión milimétrica. Cada articulación, un universo de tornillos minúsculos, de resortes tensionados, de mecanismos ocultos, que funcionan con suavidad, con fluidez,
sin rechistar. El cable, forrado de tela, conecta la lámpara a la pared, serpenteando discretamente, siguiendo el borde del escritorio, como una enredadera eléctrica, como un río de energía que alimenta este pequeño sol artificial, este faro en la noche del trabajo minucioso, el interruptor, de porcelana blanca, con un clic satisfactorio, firme, definido, como el sonido de una decisión tomada, de un comienzo o de un final. La pantalla, en forma de cono invertido, difunde la luz de manera uniforme, sin crear sombras duras, sin contrastes bruscos. Todo es suave, gradual, armonioso, bajo su influjo. En el borde superior, un aro de latón sujeta el vidrio, protegiéndolo, enmarcándolo, dándole unidad, completud. El vidrio mismo, esmerilado en su interior, liso por fuera, tiene ese tono verde profundo que recuerda a botellas antiguas, a farmacias de barrio, a consultorios de médicos sabios y pacientes. El calor que emite la bombilla, tenue, casi imperceptible, se mezcla con el ambiente, contribuyendo a la atmósfera, a la sensación de recogimiento, de intimidad, de espacio personal, protegido, aislado del mundo exterior. Los reflejos en las superficies metálicas, en las herramientas, en los engranajes, tienen un matiz verdoso, como si todo estuviera sumergido en un acuario, en un mundo submarino, donde el tiempo corre más lento, donde las prisas no existen, donde solo importa el momento presente, el trabajo en curso, la tarea entre manos, la sombra que proyecta la lámpara sobre el escritorio es difusa, indefinida, como una nube verde, como una mancha de musgo que se mueve lentamente al ajustar el brazo, al cambiar el ángulo, al modificar la inclinación. El zumbido de la bombilla, inaudible para la mayoría, pero presente, consonante, es como el latido de este espacio, el ritmo de fondo, la nota continua, sobre la que se tejen los sonidos más sutiles, el roce de las herramientas, el clic de los engranajes, el susurro del propio pensamiento, la base, además de su función práctica, sirve como paperweight,
sostiene papeles, planos, esquemas, que de otro modo volarían, con la más tenue brisa, con el más leve movimiento, en su superficie plana. Pequeños objetos encuentran temporal refugio, tornillos sueltos, arandelas, piezas minúsculas, que esperan su turno, su destino, su lugar en el gran mecanismo, el cordón, aunque funcional, tiene su estética, su elegancia discreta, el modo en que se enrolla, en que cae, en que sigue las curvas del mueble, como si fuera parte del diseño original, como si siempre hubiera estado ahí. La bombilla, de filamento vintage, emite una luz cálida, amable, que no fatiga, que no agrede, sino que acompaña, que consuela, que ayuda a ver, sin forzar, sin imponer. La intensidad de la luz, perfecta para trabajos de precisión, para leer letras minúsculas, para distinguir detalles ínfimos, para no perderse nada, absolutamente nada, de lo que hay que ver, de lo que importa, de lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre lo bien hecho y lo mediocre, entre la belleza y la simple funcionalidad. El color verde, elegido no al azar, sino por sus propiedades, por su efecto en la vista, en la mente, en el espíritu. Calma, serena, ayuda a concentrar, a enfocar, a estar presente, completamente presente, en la tarea, en el momento, en el ahora eterno del trabajo cuidadoso, los reflejos en los cristales de aumento, en las superficies pulidas, en los metales brillantes, crean un juego de luces, de destellos, de pequeños fogonazos verdes, que parpadean, que titilan, que parecen guiñar un ojo, compartir un secreto, celebrar la belleza de lo bien hecho, de lo preciso, de lo perfecto en su imperfección. La lámpara, más que un objeto, es un compañero, un testigo, un cómplice, de horas de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Ha visto nacer mecanismos, ha asistido a reparaciones, ha presenciado descubrimientos, pequeños, íntimos, pero importantes, significativos, para quien los vivió, para quien los experimentó,
Su luz ha sido el sol artificial de este pequeño mundo, de este microcosmos, donde el tiempo se mide, se analiza, se comprende y a veces se vence, se doma, se hace amigo. Al final del día, cuando el interruptor se apaga, la lámpara parece descansar, recuperarse, prepararse para la siguiente jornada, para los siguientes retos, para las nuevas precisiones, que sin duda llegarán, como siempre han llegado, como siempre llegarán, mientras haya manos que trabajen, mentes que creen y corazones que se dediquen al arte, a la ciencia, a la magia, de lo minúsculo, de lo preciso, de lo perfecto, y así, bajo su luz verde, sabe, constant, eterna en su temporalidad, la lámpara continúa su servicio, su misión, su razón de ser, iluminando, guiando, acompañando, consolando, inspirando, facilitando, haciendo posible lo imposible, lo impensable, lo inimaginable, en las manos expertas, en la mente clara, en el corazón paciente, del relojero, del artesano, del artista, que sabe que la verdadera luz, la que realmente importa, nunca viene de fuera, sino de dentro, y que herramientas como esta solo son canales, conductos, facilitadores de esa luz interior que todos llevamos dentro y que a veces, solo a veces, necesita un pequeño empujón, un pequeño estímulo, una pequeña ayuda para brillar con todo su esplendor, con toda su fuerza, con toda su bel y tranquila hermosura. Y así, lentamente, como el último tic-tac de un reloj que se duerme, nuestra atención se retira del estudio del relojero, de sus herramientas, de sus mecanismos, de sus secretos. Cada objeto, cada herramienta, cada engranaje queda en su lugar, en su reposo, en su espera paciente. La lupa sobre su tornillo ya ha revelado todos sus secretos. Las manecillas en su esfera han completado su ciclo. Los engranajes alineados
descansan en su sincronía perfecta. El péndulo, quieto, guarda su energía, su potencial, su movimiento futuro. El almanaque, con sus páginas amarillentas, sigue marcando un tiempo que ya no importa, que ya no pesa. La caja de herramientas, cerrada, contiene todos los misterios, todas las soluciones, todas las respuestas. La lámpara verde, apagada ahora, guarda su luz para otra ocasión, para otro momento, para otro soñador. Permite que estos objetos, estos recuerdos, estas imágenes, se desvanezcan suavemente, como el humo, como el polvo, como el último rayo de sol. Al atardecer, no hay nada que aferrar, nada que recordar, nada que guardar. Solo existe este momento, esta paz, esta quietud. Cada respiración, más profunda, más lenta. Cada latido, más pausado. Cada músculo, más relajado. El estudio del relojero, con todo su orden, su precisión, su belleza, te esperará mañana. Pero el sueño te espera ahora, en este instante, en esta calma, en este silencio. Deja que las imágenes se desdibujen, que los sonidos se fundan, que el mundo se aleje, como un barco que se pierde en la niebla. No hay nada que hacer, nada que pensar, nada que resolver, solo respirar y soltar, respirar y soltar. El sueño llega, como la marea, lento, seguro, inevitable, te envuelve, te acoge, te mece, como el péndulo, mece el tiempo, como los engranajes, transmiten movimiento, como la lámpara, difunde su luz. Suave, consone, tranquilizador. Buenas noches. Que descanses y que los sueños precisos y ordenados, como los instrumentos del relojero, te acompañen hasta el amanecer, hasta que el primer rayo de sol entre por la ventana y ilumine suavemente el estudio, donde el tiempo, ese viejo amigo, espera, paciente, eterno, como siempre, como será.
mientras haya sueños que soñar y paz que encontrar en lugares como este, en momentos como este, en silencios como este, que ahora te llevan al país del sueño profundo y reparador. Aquí termina esta narración de mí para ti, con cariño. Dulces y maravillosos sueños.